En un viaje de tren desde Toulouse de aproximadamente hora y media o dos, empieza esta nueva aventura. Y con la vista de su maravilloso castillo nos recibe este pequeño pueblito. Pero bueno, después de bajarnos del tren no había claridad de qué camino seguir y si era el correcto o no. Pero seguimos nuestra intuición, dejamos que nuestros pasos nos guiaran y nos encontramos con este bello camino que está rodeado de naturaleza total. Podemos ver al fondo y en todo lado ese verde vivo de los árboles, esa hermosa decoración con flores en el puente y esa vista de calma al ver cómo el agua sigue su curso con ayuda del viento que justo en ese momento nos acompañaba. Así que bueno, solo nos quedó continuar nuestra travesía y por supuesto con la ayuda de Maps. Aquí pusimos como destino el castillo de Nayaka, a pie, por supuesto, porque ese era el plan inicial, a pie. Y nos mostró un pequeño sendero entre la montaña, que es este que estamos recorriendo. Al principio no creí posible que fuera un camino porque desde abajo se veía solo árboles, pero aquí podemos ver que sí había una ruta trazada, así que había posibilidad y decidimos continuar. Aunque yo con algo de escepticismo, para ser sincera, hasta que, bueno, poco a poco, mientras íbamos caminando, íbamos avanzando, pues yo logré ver, porque iba de primeras en el camino, logré ver un poco de luz. Y sí, justo ahí, bueno, ¿qué quiere decir luz? Para mí era como ver más cielo que solamente árboles, que indicaba que había un poco más de camino. Entonces, bueno, justo ahí, no sé, me llené un poco de esperanza porque ya estaba un poco cansada y pues no sé si lo lograron observar, pero el camino era un poco en subida. Bueno, era en subida. Y yo no soy muy deportiva, así que pues ustedes podrán concluir. Pero bueno, justo en ese momento íbamos dando la vuelta cuando vi esas casitas en el fondo. Así que pude decir con mucha alegría que sí era el camino y que claramente habíamos llegado, porque ya era muy justo que pudiéramos ver toda esa maravilla a la que pues habíamos esperado. Y bueno, desde este punto, con un poco de gotas de lluvia que se avecinaban, no sé si lo logran ver ahí todavía, pero bueno, aquí podemos decir con claridad: bienvenidos a Nayaka. ¿Y Nayaka qué es? Pues bien, es una comuna francesa considerada de los pueblos más bellos de Francia. Nosotros iniciamos el recorrido de este lugar, así como lo están viendo, digno de un pueblo medieval, con sus casas llenas de encanto, sus balcones y ventanas en madera. Esto es algo muy característico de Francia. Y bueno, aquí pueden ver también las paredes en piedra y sus puertas. ¿Qué me dicen de sus puertas? También en madera, y muchos tienen colores, no sé, como específicos, característicos, como estas que estamos viendo ya justo en el camino. Esos colores y ese diseño único que en realidad hacen de Francia, creo yo, de los pueblos en los que he visitado, un lugar muy, muy, muy único. Y pues bueno, como lo pueden ver, en realidad desde ya el corrido era maravilloso para nosotros, entre la naturaleza y una gran arquitectura, porque estaba rodeado de verde. Era maravilloso y la sensación que se sentía era magnífica. Aquí ya empezamos a acercar nuestros pasos al castillo. Entrábamos un poco más al pueblo y pues como ven, algo así muy característico de este lugar es que era en subida todo era en subida.
Entonces, bueno, ahí vamos un poco de pasos, seguíamos viendo muchísima naturaleza, que eso era algo maravilloso, por lo menos para mí, era algo muy, muy especial. Ver las casas con tanta naturaleza era algo muy, muy bello. Así que, bueno, estaba supremamente encantada. Cuando nosotros entrábamos un poco más al pueblo, pudimos encontrarnos con la primera vista de su iglesia, como la vemos aquí. Así que pues no dudé en seguir caminando y ver un poco más de cómo era esta construcción. Este era claramente el primer indicio de que íbamos por un buen camino, porque era lo que nos indicaba Maps en ese momento. Aquí todas las paredes, como lo pueden ver, es en piedra. Y miren esa hermosa vista, esa casita como se ve ahí en medio de todo ese verde. Ay no, era fenomenal ver todo eso. Y bueno, podemos ir, mira esa terraza es espectacular. Y aquí está un indicio de la calle que efectivamente nos decía Maps por la que debíamos ir. Pero yo no podía continuar sin poder tomar un poco de esta gran vista que estaba viendo y pues dejarla en este video para compartirla con todos ustedes. Aquí como tal ya vemos la iglesia, es la iglesia que en español sería la iglesia de San Juan. Esta es como la puerta, está lateral y la construcción claramente algo muy, muy bello, una arquitectura muy, muy, muy hermosa. Y bueno, aquí continuamos el recorrido. Así que bueno, en este lugar me sentía como en un lugar de película. Toda su decoración era llena de naturaleza en la mayoría de sus casas, por no decir que en todas, ya que tenían, como ven, en sus balcones o en sus ventanas o incluso en las puertas alrededor de sus paredes había flores. Es algo muy, muy, muy característico como en la decoración francesa. Entonces es algo muy, muy bello. Y bueno, todo esto me tenía encantada, y ni hablar de esos lugares que tienen como pequeñas terrazas enfrente de sus casas para disfrutar de la vista, tomar el aire y continuar con la vida. Eso es maravilloso. Y es en todas, bueno, en algunas, muchas, tienen su recorrido con mesitas, con sillas, donde uno puede tomarse de verdad esa pausa y volver a continuar con su día a día. No sé, salir a tomar un té, un café, un juguito. Ay no, genial. Todo eso era muy genial. Y bueno, ya como tal, aquí seguimos y aquí estamos viendo la Porte de la Pique, que hasta el siglo XVIII fue una obra perteneciente a la muralla defensiva que rodeaba ese lugar y que fue construida a la par con el castillo fortificado, que es el que vamos a ver a continuación, porque no vamos a esperar más, vamos a iniciar ya nuestro camino a conocer el castillo nuevamente en su vida. Pero claramente la vista lo valía totalmente. Aquí lo pueden ver muy bien, es realmente hermoso. Y bueno, ya aquí puedo decir bienvenidos al castillo. Aquí les dejo los horarios y los precios del ingreso por si en algún momento hacen un viaje o esta misma travesía, pues tengan una idea de más o menos cuánto cuesta y cómo son los horarios. Dentro de la historia que pudimos conocer de este castillo, porque pues el señor muy amablemente también nos dio una guía en español para que pudiéramos conocer como tal toda la historia. Aquí pues pudimos ver que tenía una torre circular que es la más alta de Francia, y también construyeron una torre cuadrada que tenía en su época el fin de proteger el pueblo. Este castillo fue construido a mediados del siglo XIII y se puede ver que está muy bien conservado. Y hoy en día es catalogado como monumento histórico.
Así que vamos a continuar el recorrido, porque nos espera una vista del pueblo medieval que se extiende a lo largo de una sola calle. ¿Pueden creerlo? Una sola calle. Es algo increíble, de verdad. Y bueno, aquí la podemos ver. Estamos a una altura de 7 metros desde el castillo. Aquí les dejo una fotico. Ahí donde estábamos era la terraza como tal del castillo. Es increíblemente asombroso ver la mezcla de las casas rodeadas totalmente de árboles, ¿no? Aquí pues nos encontramos con uno de los lugares que está muy bien conservado y tiene demasiada historia dentro del castillo, y pues bueno, es algo realmente magnífico. En esta parte era como de los no recuerdo bien el nombre, pero es como de los guerreros de quien manejaba las espadas. Te los dejaré por aquí porque no recuerdo bien el nombre. Y bueno, en estas escaleras apenas cabía yo, como lo pueden ver, y sentía mucha emoción de, no sé, de con qué me iba a encontrar en el siguiente paso. Así que entramos a otra parte del castillo que veremos a continuación. Y wow, realmente todo era tener una vista hermosa del lugar. Aquí va con un poco de intriga, poco a poco vamos avanzando. Bueno, como lo pueden ver en mi cara de niña chiquita, estaba maravillada con todo lo que me estaba encontrando. Miraba todo y veía todo tan magnífico. Esa puerta de atrás que acabamos de pasar, wow, tenía una vista genial y uno se podía sentar, así como en esta. Es igual, se podía sentar y bueno, tomar ahí un pequeño descanso y apreciar como tal toda la arquitectura y toda la belleza de ese lugar. Y aquí, justo en este momento, vamos a encontrarnos con algo súper sorprendente o súper wow de este castillo, porque nos prometen encontrarnos con otra parte muy especial que se llama el pasillo secreto. Así que bueno, vamos a entrar en él. La sensación que tenía fue indescriptible, realmente, porque al verlo me sentía como en las películas antiguas. Y es muy chévere ver que todo eso que en algún momento vimos en una película lo podíamos vivir en carne propia y estar ahí con todas esas experiencias. Este lugar era maravilloso y como todo, así como estaban las escaleras, era súper chiquitico, así como en estas también. Un espacio apenas para una persona, pero era genial. En este punto, pues bueno, como tal ya terminamos nuestro recorrido por este hermoso lugar, que quizás no muchos conocen, pero que espero les haya activado las ganas de venir a conocer. Así que sin más, hasta un próximo video. Chao.